pues yo creo que lo mejor es retener el impuesto para evitar que pase eso, ¿verdad? Que se queden con el impuesto y obviamente pues no paguen sus contribuciones conforme marca la ley. Entonces esa es la situación, por eso se hace la retención, ¿sale? Y sacan un promedio y dicen, bueno, pues más o menos como que debían de pagar el 10%, entonces pues quítale el 10% y así ya no paga nada. Ya quedó pagado el impuesto de cualquier forma. O sea, esto no exime de la obligación de hacer provisionales, por supuesto, ¿eh? O sea, si no es el provisional, dices que a mí ya me retuvieron, ya no voy a hacer provisional. No, o sea, si haces eso, te pueden multar, obviamente, por no hacer las provisionales. Los del régimen de incorporación fiscal, cuando no hacen los provisionales, pues los pueden sacar del régimen. Aunque luego lo dijeron y dijeron, bueno, si te requerimos, ¿sí? Y tú no presentas, entonces sí te vamos a sacar 2 provisionales o 3 en 6 años. El régimen simplificado de confianza dice también que si no presentas 3 pagos, te van a sacar del régimen simplificado de confianza, ¿vale? Entonces, pues hay que también tener cuidado con esa parte. Aunque por el año de 2022, como pues va a ser abrupto el cambio, porque antes pagaban cada 2 meses, ¿no? Y ahora ya van a pagar mensual, entonces dice el fisco, bueno, si el 2022 no haces tus pagos provisionales y pagas la anual, no te vamos a sacar del régimen simplificado de confianza, porque es un cambio importante, ¿no? Ya todos estaban acostumbrados a que iban cada 2 meses a que les hicieran su pago y ahora va a ser cada mes para todos los contribuyentes. ¿De acuerdo? Ya de hecho, pues solamente quedarían los arrendadores que optaran por quedarse en arrendamiento, porque el régimen simplificado de confianza es optativo. Te puedes quedar en el régimen. De hecho, por ejemplo, yo en lo particular digo, pues yo me voy a quedar en el régimen de honorarios. ¿Sí? ¿Por qué me voy a quedar en el régimen de honorarios? Porque tengo saldos a favor de años anteriores y digo, ahí dice que ya no puede restar nada. ¿Sí? Entonces digo, uy, no, pues voy a perder mi saldo a favor. Pues me quedo ahí donde estoy, no pago. No pago porque tengo ese saldo a favor, ¿no? ¿Sí? No quiere decir que no he pagado, o sea, pago una cantidad muy importante de impuestos, yo pago como unos 400,000 pesos de impuestos al año, más o menos. Entonces, pues, digo, la particular, ¿no? En contabilidad, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues de ahí me ha generado algunos saldos a favor, no muy grandes, pero pues digo, los puedo estar recuperando cada mes, ¿no? De otra forma, pues como ya ahí no se puede restar nada, me daría el impuesto directo. Recuerda que la tasa máxima ya es del 2.5%. ¿Vale? Y hablamos ya un poco del futuro, porque pues ya el futuro ya está aquí, pues ya estamos en octubre, ¿no? Sí, o sea, ya no quedan tantos meses para que llegue el futuro, me refiero al año próximo, ¿no? Que sería muy probablemente donde aprobarían esta. Bien, jóvenes, ¿algún otro voluntario que quiera participar voluntariamente? Yo, profe. Yo, profe. A ver, por favor. Yo primero. A ver, usted primero. Me parece adecuada su esa. Del artículo 107, que eran ingresos esporádicos. Correcto. Estos solamente se aplican a actividad profesional. Correcto. Y usted puso el ejemplo de, creo que de unas elecciones aquí en Aguascalientes, que son el próximo año, de gobernadores. Que alguien iba con usted a preguntarle que quién era el candidato favorito. Y usted no se dedicaba a eso, pero de todos modos lo hacía. Y usted le cobraba 150,000 pesos por hacerle una encuesta para pues determinar quién era el favorito, y pues eso es un ingreso esporádico, ya que usted no se dedica a pues esa actividad o a hacer eso, y que de esos ingresos se les aplica el 20% para determinar pues sí el ISR. Ese sería el único pago que habría que realizar, ¿verdad? El pago del ingreso correspondiente. Entonces, pues creo que es una opción interesante, ¿verdad? Para estos efectos en la consideración de, pues que se pueda aplicar esta situación, ¿verdad? El 20% es caro, pues sí es una cantidad importante, ¿verdad? Pero pues obviamente sí puede ser interesante el considerar este valor para efectos del cálculo, ¿verdad? Puede ser una cuestión interesante. Bien, ¿qué más? Y que tenía 15 días después de recibir el ingreso para presentarlo. Correcto. 15 días para hacer el pago, ¿verdad? El impuesto. Y creo que de ese nomás no habló más de eso y se pasó al 108, que es de copropiedad empresarial. Con eso es más que suficiente. ¿Cuál es su nombre? De Luna de la Garza. De Luna de la Garza.
Entonces, ¿tiene algún otro voluntario que quiera participar voluntariamente? Pues, pueden ser los presentes también. Yo, profe. A ver, compañero, por favor. Bueno, hablo del artículo 108, que es de la copropiedad empresarial, Sí. y solamente es para la actividad empresarial. Correcto. De un ejemplo de que cuando dos contribuyentes se ponen de acuerdo y pues quieren hacer una actividad empresarial, y creo que dio el ejemplo de la estética, en donde obtienen ingresos y esos ingresos, como llegó en el acuerdo de que iban a ser 50% para cada uno, entonces se dividen entre los dos. Y pues también mencionó que el despacho contable aquí no puede entrar en copropiedad, ya que es una actividad profesional. Muy importante, ¿verdad? O sea, recordar, los esporádicos son solo para actividad profesional y la copropiedad es solamente para actividad empresarial, ¿vale? O sea, porque pues, es un poco raro. De hecho, están juntos los artículos, ¿no? O sea, uno habla sobre una actividad y otro habla sobre la otra actividad. Recordar que aunque están juntos, ya decíamos, ¿verdad? Que no es lo mismo actividad empresarial que actividad profesional, ¿de acuerdo? O sea, están en el mismo capítulo, pero sí hay diferencias entre actividades empresariales y profesionales. La más distinguible, obviamente, es la retención, ¿eh? Esa es la que más se nota, o sea, porque a los de actividad profesional pues, nos retienen el 10% y a los de empresariales no les retienen, aunque les paguen las personas morales, ¿de acuerdo? Esa es como la que se da más a notar en el supuesto, ¿verdad? El considerar que, pues obviamente ahí es donde más nos vemos afectados para efectos de cálculo, ¿verdad? Entonces, pues hay que tomar esa consideración. ¿Qué más? Ahí, bueno, se designa un representante común, el cual va a determinar la utilidad fiscal o la pérdida, y según sea el caso. Correcto. Y debe de cumplir, o más bien como cumplir con las obligaciones de la totalidad de los copropietarios. Y también debe de efectuar los pagos provisionales. Y pues los copropietarios considerarán la utilidad fiscal o pérdida que se determine conforme al artículo 109. Y pues en la parte proporcional que de la misma les corresponda, deberán de acreditar en su misma proporción el monto de los pagos provisionales. Y ahí fue donde decía que, por decir, si tuvieron una ganancia de 40,000, pues a cada uno le toca 20,000 y ellos van a tenerlo que declarar en anual. Y el representante común, pues va a hacer el pago, pero por los dos, pero cada quien por separado va a representarlo en anual. Correcto. Entonces, la anual sí la hace cada contribuyente en lo individual, digamos, ¿verdad? Y los pagos provisionales, pues los hacen en el representante común, ¿verdad? De la copropiedad. Entonces, esa es una situación importante a considerar para efectos del cálculo del impuesto, ¿verdad? Porque, pues, así es como se determina el impuesto, ¿vale? Muy bien. Con eso es suficiente. ¿Cuál es su nombre? Espino Sánchez Claudia. Espino. Bien, dos. ¿Tiene algún otro voluntario que quiera participar voluntariamente, chicos? Yo, profe. A ver, compañera, por favor, adelante. Vimos también el artículo 109, que fue el impuesto anual. Ajá. Y ahí decía que era sobre el cálculo del impuesto del ejercicio, Ajá. de acuerdo al artículo 152, que para ese efecto la utilidad fiscal se determinaba disminuyendo de la totalidad de los ingresos a las deducciones autorizadas y se obtenía la utilidad fiscal y a ella se le disminuía el PTU pagado y las pérdidas fiscales y el resultado era la utilidad gravable. Correcto, ¿verdad? Así es como se determina el impuesto sobre la renta para estos efectos, ¿verdad? Mencionaba que una importante diferencia en las personas morales era que la utilidad fiscal se determinaba
de los ingresos acumulables, disminuir las deducciones y la PTU. Correcto. Y que también era importante porque de la utilidad fiscal era la base para el coeficiente de utilidad. Correcto. Así que ahí esa es una diferencia muy importante, aunque ya decíamos que aparentemente, ¿verdad? Para el año próximo parece que pues muchas personas morales van a tributar como si fueran personas físicas, bajo el esquema que hemos visto, ¿no? Ingresos, menos deducciones, menos PTU, ¿verdad? Esa es como que la neta del planeta, ¿verdad? Entonces, sí va a ser la situación. Entonces, pues para tener cierta precaución y tener cuidado con estas operaciones, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más, compañera? También la pérdida fiscal se obtenía cuando los ingresos eran menores que las deducciones autorizadas y se le adicionaba la participación de los trabajadores en la utilidad. Correctísimo, así es. Ajá. Ajá, y que la pérdida fiscal podría disminuirse de la utilidad fiscal en los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla, y pues era recomendable agotar la más antigua. Así es, porque se pueden prescribir, ¿verdad? Por el transcurso del tiempo, entonces es importante ir tomando las más viejitas para irlas agotando de manera generalizada. ¿De acuerdo? Eso también es muy importante considerar. ¿Qué más? Y pues la pérdida fiscal debería actualizarse cuando ocurría, que era el primer momento, y comprendía el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió hasta el último mes del mismo ejercicio. Correcto, así es. Y una segunda actualización era de ese monto ya actualizado cuando se fuera a aplicar, que comprendía hasta el mes en el que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio. Correcto, correcto. Entonces, como ven, hay dos momentos para la actualización de pérdidas fiscales, que de hecho ya los hemos visto aquí los dos, ¿verdad? Uno en el año que ocurrió y otro en el año que lo voy a aplicar, ¿verdad? ¿Sí? Desde el año que ocurrió hasta el año de aplicación. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Decía que cuando el contribuyente no disminuía una pérdida fiscal, perdía el derecho de hacerlo hasta por la cantidad en que pudo haberlo efectuado, y pues comentó que podía hacer una declaración complementaria antes de que el fisco lo revise o solamente que tenga autorización. Correcto, pero pues habitualmente cuando te pasó eso ya no te van a autorizar, ¿eh? Tengas cuidado. O sea, si tú ya te das cuenta que tienes pérdidas, pues mejor corrige, si no vas a perder el valor de la pérdida. Muy bien, ¿cuál es su nombre, compañero? Laris Leticia. Muy bien, más dos. Gracias. ¿Tiene algún otro voluntario que quiera participar voluntariamente? No hay más voluntarios. Queda poquito todavía por ver, ¿no? Creo que nos habíamos quedado, ¿no? En el 109. Era un pedacito. No hay voluntarios, pues escogemos voluntarios, voluntarios. Lisbeth Vega. Se quedó en la actualización de las pérdidas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se quiere transferir una pérdida? Sí. Tengo una pérdida y dice que no se puede transmitir. No. ¿Solo bajo qué circunstancias? Cuando muere una persona física, ahí sí se puede transmitir, correcto. ¿Sí? Pero ¿qué tiene que hacer los herederos? ¿A qué se tiene que dedicar? Hay una limitación, ¿no? Estudió compañera. Así que ya lo tienes. Sí, pero no.
No me diga, es que eso no lo estudié. No va a decir eso. No. Muy bien. Tenga usted cuidado porque ya lleva mucho. Muy bien. Bueno, pues si les parece, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Con esta parte. La voy a poner en pantalla porque creo que está fallando. Hoy como que no se quiso conectar la pantalla bajo ninguna circunstancia. Lo intentamos, pero no quiso funcionar como dice la canción. Vamos a cambiar de pantalla porque pues creo que está dando cierta problemática, ¿no? Vamos a ver así. Bueno, también vamos a cambiar de pantalla porque acá no se ve, entonces pues los de acá. Muy bien. Vamos a continuar obviamente con la presentación, que es lo que toca en estos casos. Ustedes han sido capacitados. Creo que más al internet, creo que acá está un poquito mejor porque hoy el internet anda esos daños que están causando la situación mundial, que ya ven que pues hoy estamos desenredados, ¿verdad? Las redes sociales nos han abandonado. Entonces, pues, qué pena. Hay alegría sin igual porque pues la gente está platicando, ¿no? No por el WhatsApp, sino en vivo. Eso pues está padre. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación, chicos, ¿verdad? En estos casos, es que también tengo batería. Bueno, usted se ve como quiere ver. ¿Qué te digo? Bueno, vamos a continuar pues con las obligaciones de los contribuyentes, chicos, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí en pantalla. Entonces, en las obligaciones de los... Sí nos hemos quedado ahí, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Entonces, vamos a continuar con eso. Que nos quedan... De hecho, este es el último artículo de este apartado. ¿Sí? Este apartado. Bueno, en el 110, ¿verdad?
Las obligaciones de los contribuyentes, la primera de las obligaciones que establecidas, pues es estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, ya saben, te das de alta en la opción. Recordar que a partir del año próximo, los de actividades empresariales, si no exceden de 3,5 millones, podrán estar en el régimen simplificado de confianza. Eso, y también los de arrendamiento, que es el capítulo que vamos a ver terminando esta parte, ¿verdad? Entonces pueden estar en el régimen simplificado de confianza cuando no excedan de 3,5 millones. Y luego porque pues obviamente puedes ya solicitar tu inscripción en el RFC con esa obligación, o bien, pues los que ya estén dados de alta, pues pueden solicitar su cambio. El régimen simplificado de confianza para personas físicas es optativo. O sea, es una ventaja que al ser optativo, bueno, pues no obliga a que estés precisamente ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y luego, llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. Y dice cuando no exceda de 2 millones, aunque hay una regla miscelánea que dice que si excedes de 4 millones, ¿sale? Que no excedas de 4 millones y ya no te obliga a llevar contabilidad electrónica ni a presentar declaración informativa de operaciones con terceros, ¿sale? Eso es una regla miscelánea que han sacado en los últimos años y donde ya no les ha obligado. Parece que la idea es que ya no se va a quedar esa opción para los que estén en el régimen simplificado de confianza, que de hecho pues, no van a poder exceder de 3,5 millones, ¿verdad? Es el límite establecido. En caso que tengas un establecimiento en el extranjero, ¿verdad? Pues tendrás que llevar las operaciones como si fueras nacional, ¿verdad? Por las operaciones del extranjero. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es la situación. Expedir CFDIs. Recordar, hay 3 formas para expedir los CFDIs. ¿Sí? Una de las formas para expedir los CFDIs, pues es que tengas tú un PAC, proveedor autorizado de certificación, con el que hagas los CFDIs. Aquí en esta zona, pues lo más reconocido es el COMPAC, ¿no? ¿Sí? Y ahí está pues, el Admin PAC, que es el emite facturas, o el sistema de facturación electrónica. Pero puede ser cualquier PAC, ¿verdad? Yo hablo de uno, pero puede ser cualquier PAC. ¿Qué quiere decir PAC? Proveedor autorizado de certificación, ¿vale? La segunda forma, pues obviamente en la página del SAT, en el formato de factura fácil, ahí entras y ahí puedes hacer tus facturas, ¿verdad? Tienes que tener obviamente firma electrónica avanzada y certificado para emitir facturas, ¿verdad? Certificado de sellos digitales. Y la siguiente forma, ¿verdad? Es para los que están en el régimen de incorporación fiscal, que pueden utilizar la plataforma de Mis Cuentas, ¿verdad? En Mis Cuentas puedes emitir también las facturas. Entonces son las 3 formas a través de las cuales puedes emitir los CFDIs. ¿Cuál es la más común? Bueno, pues la más común y la más fácil es a través de un PAC, ¿no? Proveedor autorizado de certificación. Esa es la forma como que más común y más fácil. Hay unos 85 proveedores autorizados en el país, o sea que no es una cantidad de que te digas, oye, pues mortal, pues no, la verdad es que son poquitos PACs, ¿no? Es decir, ¿por qué tan poquitos? Bueno, es que te piden 10 millones de capital social, 10 millones de pesos. Entonces, por eso no cualquiera puede ser PAC. Yo sí quisiera ser PAC, pero pues no. Aquí, de hecho, la universidad dijeron que ya ven que aquí pues, tenemos que pedir facturas pues, por las operaciones normales, por las colegiaturas que ustedes pagan, etcétera. Y me dijeron, oiga, pues nos podemos volver PAC para nosotros pedir nuestras propias facturas. Y les dije, pues si tienen 10 millones en la bolsa, órale. Y pues obviamente que no los tienen. O sea, a lo mejor tú dices, en los bienes sí, pero tienes que tener 10 millones en dinero, ¿eh? No es en capital, es en dinero. Entonces, pues no cualquiera puede ser PAC. Digo, señor Slim, sí. Eso sí tiene 10 millones, ¿no? Así que, y más ahí, en la cómoda ahí del buró, ahí tiene 10 millones. Pero el resto de los contribuyentes, pues no, es muy común que puedas tener 10 millones en efectivo. Por eso no hay tantos PACs, ¿no? Porque si ves la lista de PACs son 85, ¿no? Y para un país, pues de 130 millones de habitantes, donde hay 70 millones de contribuyentes, pues obviamente, pues sí, debería de haber más. Pero con ese requisito, pues la verdad es que se vuelve difícil ser PAC, ¿de acuerdo? Conservar la contabilidad de los comprobantes y asientos respectivos y acreditar que se han cumplido con las obligaciones fiscales, ¿verdad? Eso es, pues, para efectivamente cumplir que si has cubierto pues, tus pagos provisionales, ¿verdad? Siempre hay que guardar copias de las declaraciones de impuestos para comprobar. Es decir, es que está en la página del SAT. Nosotros creo que luego las borran de ahí, ¿verdad? Y entonces, si tú no tienes un respaldo documental, pues puedes perder esa información. Entonces,
sí hay que tener los comprobantes de los asientos respectivos, ¿verdad? Y acreditar las obligaciones fiscales. O sea, no nada más decir, es que yo todo lo hago electrónico y ya todo está así. Y luego más se te cae el sistema. O a la hora de una revisión, el fisco quiere ver los papeles, ¿sí? Quiere ver los papeles. Y por cierto, hay una jurisprudencia relativamente reciente, ¿sí?, que dice que los comprobantes tienen que ser visibles, porque luego después ustedes ya se les está acabando la tinta, ¿y qué pasa con las facturas? Ya salen todas borrosas, no sé si se han fijado, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si las facturas no se ven, se las pueden poner como no deducibles. O hay unas facturas, por ejemplo, cuando vas a Sam's o a Office, ¿no? Que te dan la factura en un ticket como de, pues es como de papel albanene, no sé qué es, ¿no? Y se borra, ¿no? Con no sé si los han visto los tickets. Así te dan la factura, ¿no? Te la imprimen y todo. Y se borra la factura. Pues si se borra la factura, pues puede ser que te la puedan poner como no deducible. Entonces, para que tengan cuidado de esas, pues mejor imprimir la factura en papel normal, luego te la mandan, ¿no? Al correo. O sea, si tú lo pides, te la mandan al correo. Entonces, mejor sí tener tu factura con todas las de la ley para evitar problemas. Porque es jurisprudencia de que si la factura no se puede leer, tampoco se puede deducir, ¿vale? Deducir. Y digo esas dos, pero hay muchos más que te dan así, ¿no? Los tickets. Y esos tickets pasa que se borran con el tiempo, o sea, no ahorita. Pero recuerda que te van a revisar a lo mejor dentro de 2 años, ¿no? Y dentro de 2 años dices, ¿y esto qué es? Y tú dices, es que está en el compact. Sí, pero tú tienes la obligación de tener el documento en papel, ¿vale? Por 5 años. 5 años a partir de la fecha de presentación de la declaración anual, ¿eh? Ahí empieza a correr el plazo. Si haces complementaria del anual, el plazo se amplía por los rubros que hayas cambiado. O sea, si por ejemplo yo modifico en el anual compras, entonces compras se va a ampliar. Mejor yo hago una declaración complementaria, la debería ser en abril, ¿verdad? Y a lo mejor hago una en agosto de 2020. O sea, ahorita hago una complementaria de la del año pasado. Pues hoy comenzaría a correr el plazo de prescripción para el rubro que cambie, compras, ¿vale? Nada más para los rubros que hayas cambiado, ¿vale? Entonces, para que tengan cuidado, ¿verdad? Con las complementarias sobre el anual. O sea, no es tan recomendable hacer complementarias sobre el anual. Entonces, 5 años, pero a partir de que se dé el plazo del anual, ¿vale? Entonces, eso sí es importante para la consideración. Bueno, si realizas actividades empresariales, tienes que hacer un estado de posición financiera, o sea, un balance general al último del año y un inventario. Ojo, esa es una obligación solo para actividad empresarial. Subrayo ahí actividad empresarial. No es aplicable para los de servicios profesionales. O los de servicios profesionales no les obliga a hacer estado financiero. Inclusive cuando abren la declaración anual, no viene ese rubro en actividad profesional, pero sí viene en actividad empresarial. Oye, si hacen las dos, pues sí tienes que hacerlo, ¿no? Por la parte de la actividad empresarial que te obliga. Entonces, es una obligación adicional que solamente es para los de actividad empresarial, ¿verdad? Inventario, porque pues obviamente los de actividad profesional, ¿cuál inventario? Pues no tenemos inventario, ¿verdad? Entonces, los de actividad profesional, pues evidentemente no tenemos un inventario porque no vendemos mercancías, ¿no? ¿Sí? Vendemos servicios. Y entonces, esto por esa obligación solo es aplicable para los de actividades empresariales. Y obviamente, pues tienes que hacer esto mismo, o sea, hacer un inventario y un estado financiero cuando inicias actividades y cuando te das de baja, ¿verdad? Son las obligaciones que tienen la actividad empresarial. Y luego, ¿verdad? Presentar la declaración anual, ¿sí? Donde se determinaría la utilidad fiscal y el monto de la participación de los trabajadores en las utilidades. O sea, cuando sacas la anual, ahí tienes que sacar la utilidad fiscal y evidentemente la PTU, ¿sí? La PTU con el procedimiento que ya vimos, ¿no? A la utilidad fiscal le restamos los exentos no deducibles y eso lo multiplicamos por la tasa del 10%. Si tienes trabajadores, hay 99.9% de probabilidades que tengas exentos, ¿verdad? Por la razón que ya vimos, ¿no? Cuando menos el aguinaldo, la prima vacaciones son derechos de hecho irrenunciables. No puedes decir, yo no voy a dar aguinaldo. No se puede, ¿no? ¿Sí? Y aunque el aguinaldo pues siempre tiene una exención. Entonces, pues siempre tienes que hacer una exención, ¿vale? Y obviamente esto se debería hacer a través de medios electrónicos en la dirección de correo electrónico. Pues no sé, nunca se ha hecho en correo electrónico, pero ahí dice, la ley dice que en correo electrónico, ¿no? Yo nunca he mandado un anual en correo electrónico. Habitualmente es en la aplicación, ¿no? Que se habilita para tal,
que es el Declarasat, ¿no? Es donde hacemos la anual correspondiente a personas físicas. La siguiente fracción es cuando tengas préstamos del extranjero y pagos en efectivo mayores a 100,000 pesos. Ya eso también lo vimos. Bueno, lo vamos a seguir viendo en otros apartados. Si te pagan más de 100,000 pesos en efectivo, pues sospecha que a lo mejor ahí anda el Chapo Guzmán o su pandilla, pues a lo mejor queriendo mover, porque 100,000 pesos en efectivo, pues no cualquiera tiene 100,000 pesos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, tú no haces nada, nomás le dices al SAT, a mí me pagaron 100,000 en efectivo. ¿Sí? O sea, viene un cliente y me dice, écheme este, ¿cuánto es la factura? 120,000 pesos. Ah, y te da el dinero en efectivo en billetes. ¿Estás sospechoso? Estás sospechoso porque ¿qué traes 100,000 pesos en la bolsa, no? Eso está raro, ¿sí? De dinero, pues, sobre todo con la inseguridad que hay. Pero, pues, luego los delincuentes, pues sí puede ser que traigan. A lo mejor, si tú vendes alimentos, pues son para toda la tropa que tienen por ahí en la sierra, ¿no? Los delincuentes, por ejemplo, pues, bueno, que puede ser el caso. Entonces, pues esa es la razón por la cual el fisco pide que le informes. O sea, tú no vas a hacer nada, vas a decir, oiga, yo tengo que investigar. No, ya que se encarga el fisco, tú le vas a decir, me pagaron esta factura de 120,000 pesos en dinero, ya tú ahí investiga. Investiga. Si es Don Chapo o su pandilla, pues ya, o Don Obi, ya te confío, ¿no? Ya ven que hace poco pues, andó ahí haciendo de las suyas, ¿no? El joven Obi, fíjate, como Obi-Wan, ¿no? El de... Pues está, fíjate, para que veas que el Chapo también me la creo, ¿no? Pues Obi-Wan. Así se llama su hijo, ¿no? Ovidio Guzmán, entonces. Y lo detuvieron, ¿no? Hace como un par de años, si ustedes supieron, y se hizo la rebambaramba ahí en Culiacán, ¿no? ¿Sí? Entonces salieron a matar gente y a destruir cosas y demás, y dijo el presidente, de hecho fue orden del presidente, ¿no? Libérenlo. Y lo liberaron, ¿verdad? Pues ¿quién dice que no al presidente? ¿Sí? Ya lo dejaron libre y se fue ahí. Es más, el presidente creo que va a reportarse cada cuantos meses, porque va ahí a Badiraguato, que es donde él vive, ¿no? A reportarse con ellos, no sé. Va a revisar una carretera que está haciendo ahí, yo digo, y dicen los de Comunidad de Transportes, el presidente nunca revisa carreteras secundarias. Es como, ay, vayan allá a Cosío, a ver cómo va la carretera, y dices, una carretería ahí toda fregada, ¿no? ¿Sí? O sea, no es una autopista ni nada. Hasta le está haciendo en la carretera pues, para que se muevan rápido, porque pues, la mercancía no se puede hacer, ahí en una mojada, pues echa a perder, ¿no? Entonces, pues sí, se le quita lo verde, ¿no? Entonces digo, no quiero sospechar, pero puede ser el caso. Entonces, por esa razón, pues ahí casi cada 2, 3 meses, inclusive la última vez digo, y no me filmen porque, no, ay, saluda a la mamá del Chapo, ¿no? Inclusive, pues así es la casa del presidente, él es un demócrata, ya todos saben, ¿no? Entonces, pues él es así, ¿no? Él es así. Entonces, cuidado cuando recibas esos más de 100,000 pesos, ¿verdad? Informar a las autoridades fiscales. Y también si tienes préstamos del extranjero, ¿verdad? Porque, pues dice el fisco, ¿por qué estás teniendo préstamos del extranjero y no de México, ¿verdad? También eso luce sospechoso. Bueno, expedir las constancias y los CFDIs cuando tengas operaciones con el título quinto, que son residentes en el extranjero. O sea, si tú le pagas a un residente en el extranjero, tienes que, pues, dar una constancia y emitir el CFDI. En ese caso lo emite la persona moral o física, por las operaciones en el extranjero. O sea, dices, oye, voy a pagar regalías, por ejemplo, imagínate que yo vendo McDonald's, ¿no? ¿Sí? Puede ser, ¿no? ¿Sí? Es una franquicia, de hecho, de Estados Unidos, y entonces, pues yo le pago al franquiciatario, pues por las ventas que realizo una proporción. Bueno, pues esas regalías, pues yo a lo mejor voy a hacer una transferencia a McDonald's Internacional. Y entonces, pues le hago la transferencia a McDonald's y luego un CFDI de operaciones de comercio exterior por regalías, ¿vale? Y ese CFDI es un CFDI especial de comercio exterior. Porque, pues claro, aquí me van a mandar un invoice, ¿verdad? Pero el invoice no es deducible en México. No tiene los requisitos, pues, que tenemos aquí. Por obvias, ¿no? Pues ellos tienen sus requisitos particulares en Estados Unidos. Y entonces, obviamente, pues, en esos casos, tú tienes que hacer tu CFDI mexicano para comprobar que efectivamente eso procede de acuerdo. ¿De acuerdo? Pero es importante cobrar una cierta trascendencia ese hecho de emitir los CFDIs y las constancias de retención por operaciones de comercio internacional. ¿Vale? Presentar la declaración anual de partes relacionadas, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, en el caso de que tengas operaciones del capítulo primero, o sea, sueldos y salarios, tienes que cumplir las obligaciones de salarios. Por ejemplo,
¿Cuál es una obligación de sueldos y salarios de los patrones? Ya la vimos hace poquito. Ya se les olvidó todo. ¿Cuál puede ser una obligación de sueldos y salarios para los patrones? Pues díganlo así sin miedo. Ya se les olvidó todo este rollo. Bueno, pues una obligación, por ejemplo, puede ser emitir los FDIs de nómina, ¿no? Emitir los FDIs de nómina. Registrar a los trabajadores en el RFC en caso que no estuvieran registrados o pedirles la documentación para darlos de alta. Pues esas son las obligaciones. O sea, si uno de actividad empresarial y profesional tiene trabajadores, tiene que cubrir esas obligaciones relativas a sueldos y salarios, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que obligaría en este caso, ¿verdad? Y si tienes partes relacionadas en el extranjero, ¿verdad? Deberás presentar la declaración de partes relacionadas. ¿Se acuerdan que eran partes relacionadas? Tampoco. Compañeros, todos se les olvida, qué escándalo. Partes relacionadas es cuando participas en el control administración o capital, ¿verdad? Entonces, si tienes partes relacionadas en el extranjero, yo tengo un socio que vive en Estados Unidos, pues es una parte relacionada en Estados Unidos, pues tienes que hacer la declaración de partes relacionadas. De hecho, las anuales, pues viene un renglón de partes relacionadas donde tienes que llenar si son partes relacionadas, ¿de acuerdo? Nacionales o extranjeras. Y luego, ¿verdad? La última es el hacer un estudio de precios de transferencia cuando tengas operaciones que excedan de 13 millones, ¿sí? Subrayo ahí 13 millones, es un monto ya más o menos importante, porque no hay muchas personas físicas que tengan 13 millones. Si no tienes 13 millones de ingresos, en ese caso ya no estás obligado a hacer el estudio de partes relacionadas. ¿Qué es un estudio de partes relacionadas? Bueno, haz de cuenta, por ejemplo, Nissan, ¿verdad? Pues vende coches, ¿sí? Pero luego no todas las piezas las hace aquí en Aguascalientes, ¿no? De repente dice, oye, ¿qué tal que las puertas las traigo de Brasil? ¿Puede ser? ¿Sí, es una parte relacionada porque es Nissan Brasil la que le está vendiendo, ¿sí? Que de hecho dependen de la misma matriz que está en Japón. Y entonces dice, mira, vamos a hacer un estudio de ver cuánto es lo que cuesta la puerta, ¿sí? Y entonces en el estudio pues se hace un análisis de los costos de las puertas de los distintos vehículos a nivel internacional y dice, esta puerta debe costar 500 pesos, por decir algo. Y entonces no la pueden facturar ni en 600 ni en 800, ¿sí? Las tienen que facturar en 500 y tampoco la podía facturar en 200 pesos, ¿sí me entiendes? Porque como es la misma empresa, luego eso podía prestarse para efectos de que trasladara utilidades de un país para otro. Para eso se pide el estudio de precios de transferencia para analizar que los valores sean constantes y congruentes con el valor de mercado. Eso lo hace, habitualmente lo hacen los despachos más grandes, o sea, para todos ellos, ¿no? Digo, es un despacho así como yo, pues no puede hacerlo, porque necesitas una base de datos internacional que cuesta muchos millones y que, claro, pues necesitaría tener 1000 clientes, pero pues no los tengo. Entonces, por eso, habitualmente quien lo hace son los grandes, como los grandes despachos, ¿no? Y ellos son los que hacen estos análisis y dan el estudio. Ese estudio se lo pasan a Hacienda y Hacienda dice, ah, correcto, pues quiere decir que todas las puertas que vengan de Brasil para el Centra, pues van a ser a 500 pesos, ¿de acuerdo? Esa es la razón del estudio de precios de transferencia. ¿Eso puede aplicar para una persona física normal? Sí, también, ¿verdad? También, ¿sí? Si es que hiciera algún componente y tuviera una parte internacional, también le exigirían que hiciera el estudio de precios de transferencia. Vamos a ver los exentos por actividades empresariales y profesionales. Eso viene en el artículo 93, ¿verdad? Los exentos por actividad empresarial y profesional. El primero de ellos sería, pues, la enajenación de parcelas o derechos parcelarios. Esto habitualmente sería para agapes, ¿verdad? Y dice que siempre que sea la primera enajenación estaría exenta del impuesto sobre la renta, la venta de la primera vez que se haga de la parcela. Esta se debe hacer ante un fedatario público, o sea, ante un notario público habitualmente, ¿verdad? ¿Sí? Y la persona que vende tiene que ser ejidatario comunero. ¿Cómo se comprueba eso? Bueno, pues es que ahí están registrados en las comunidades, ¿verdad? Estos ejidatarios comuneros. Si no acreditas ser ejidatario comunero, no podrás considerar esto como la exención, ¿vale? O sea, por ejemplo, la nueva planta de Nissan, si ustedes ven, pues está allá por mi pueblo, ¿no? Ahí por Peñuelas.
Y entonces cuando llegó ahí la Nissan, pues de repente empezaron a comprar los terrenos que ocupaban para hacer su planta, ¿no? Es una mega planta, ¿verdad? Y entonces empezaron a comprar y dijeron, bueno, pues los vamos a comprar a 200,000 hectáreas. 200,000 hectáreas. Pero algunas personas dijeron, no, pues 200,000 es muy poquito, ¿no? Y puede que una hectárea son 10,000 metros cuadrados, ¿no? Y entonces dijeron, no, no, no. Y entonces, pues, empezaron a subir los precios porque, pues, obviamente, pues, ante la oferta, ¿verdad? Pues la demanda se va haciendo más importante. Y en la última parte, pues, dijeron, ¿saben qué? La hectárea se las vamos a pagar a 1,000,000 de pesos. Los que vendieron al principio a 200,000, pues, se quedaron pues, tristes y desconsolados, ¿no? Porque habían vendido, ¿no? Ya habían vendido. Y entonces los últimos que vendieron, pues ya les fue mucho mejor, porque les vendieron a 1,000,000 de hectáreas, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, a una de mis tías, pues les tocó, ¿no? Y digo, tía, cada vez la veo más guapa, yo no sé cómo la he hecho. No sé cómo la he hecho, pero pues, sí. Inclusive, pues hubo varios que se beneficiaron de una manera muy importante, pues ya en los últimos que vendieron, al vender a 1,000,000, ¿verdad? Había una señora, que siempre hay, el rancho luego siempre les ponen sus apodos, ¿no? Y estaba la señora Juana la loca. Estaba medio loca, ¿no? ¿Sí? Y luego le tocó ya vender a 1,000,000, ¿no? Vendió como unas 19 hectáreas, pues ya son 19 millones, ¿no? Y es una lana, ya puedes hacer algo, ¿no? Y entonces, pues claro, y Juana la loca, pues se volvió Doña Juana. Y Doña Juana, qué barbaridad. Pero, o sea, el que fuera Doña Juana no le quitaba lo loca, ¿no? No, la verdad. Y entonces, pues se compró un auto, ¿sí? Se compró creo que un 300 ZX de esos de los Nissan chidos, ¿no? Y ándale, que lo choca. Yo no sé cómo sobrevivió, de repente ves cómo había quedado y dices, y entonces, pues no, sobrevivió. No estaba asegurado, pues pagó, pues tenía 19 millones. Y pagó lo del otro. Y entonces ya se compró una camioneta, una Silverado, chilonga, nuevecita, ¿no? Pues si tienes 19 millones puedes hacer eso, ¿no? Y la chocó. Y sobrevivió, además, o sea, no le pasó nada. Vienen bien hechas, ¿no? O sea, quedó deshecha la camioneta y obviamente deshizo también los de los otros, ¿no? Afortunadamente no mató a nadie. O sea, hasta eso creo que no era muy veloz, supongo. Y se compró otro coche, ¿no? Pero ya fue un Corvette, creo que es. Una cosa así sofisticada, ¿no? Y obviamente, pues, entre choques de los vehículos que se había gastado, porque también lo chocó, entonces ya se quedó sin nada. Y al tercer choque ya volvió a ser Juana la loca, porque pues ya había perdido toda la feria que se había ganado en la... Eso además de otras cosas que había gastado, ¿no? Por supuesto. Excentricidad, ya cuando tienes lana a rabiar y no has tenido nada, pues te la... Y ya otra vez ahí anda la pobre Juana la loca, por ahí, pues, pobrecita. Pero pues el momento que fue rica, pues doña Juana, ¿no? Vamos a con los choques, ¿no? Pues, imagínate todos los choques que se aventó, ¿no? Una cosa tremenda de miedo. Pues era presa, y fíjate, no pagó impuestos de los 19 millones porque sí era ejidataria esta señora, ¿verdad? Y cumplió, o sea, era la primera enajenación. ¿Cómo se comprueba que es la primera enajenación? Bueno, es que el gobierno federal dio certificados de propiedad. Entonces no tenías escritura, tenías un certificado de propiedad. Lo llevas al notario, el notario lo ve y dice, ah, usted es ejidataria, sí. Acredito que era ejidataria y no pagó nada de impuestos por los 19 millones. Entonces tiene que ver con esta exención, que es aplicable, ¿verdad? De los 19 millones que no había que pagar, ¿vale? ¿Sí? Entonces, pues sí es una exención que puede ser importante dependiendo de los valores que se den. ¿De acuerdo? Muy bien. Derechos de autor, ¿verdad? Eso ya lo habíamos platicado un poquito. ¿Se acuerdan que decíamos que Juan Gabriel decía que no había que pagar impuestos los compositores? Eso decía él. Y no le gustaba pagar por eso. Pero el gobierno federal dijo, sí, no van a pagar impuestos, pero nada más hasta 20 UMAS anuales. O sea, 653,868. Es el valor que les dan de exención a los autores y compositores por obras escritas de su creación, en libros, periódicos, revistas, grabaciones, obras musicales y siempre que sean vendidas al público en general, ¿sí? ¿De acuerdo? Ese es el requisito y no aplica pues cuando tienes ingresos por sueldos de la disquera, obviamente ahí no te es aplicable este supuesto, o cuando seas accionista de la persona moral de la cual vas a tener el beneficio
Y cuando sean ideas o frases publicitarias. Si es por publicidad, entonces no es aplicable. Eso también se registra en la publicidad. No sé si vieron la otra vez a ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre. Que andaba hablando de la mayonesa, ¿no? De la mayonesa McCormick. A ver. No, era este es un autor, ¿no? Alex Intec, ¿no? Él hizo la